Ahora presentaremos un ejercicio que llamaremos ahorro de N10. Y se pide desarrollar un algoritmo que acumule el ahorro de N días o hasta que se acumulen 1,000 pesos. Quiere decir que tendremos que hacer la acumulación de los N días si no se alcanzan los 1,000 pesos. Pero si se alcanzan los 1,000 pesos, se detendrá el conteo de días y se comunicará que ya se logró la meta. Así que si se logra ahorrar 1,000 pesos o más, se indicará el número de días en que se logró esta y el saldo junto con una. En caso de no lograr la meta, es decir, que durante los N días no se alcanzaron los 1,000 pesos, se indicarán los N días transcurridos y el saldo, junto con una recomendación. Ahorro solo se puede aportar o no aportar. Es decir, que el ahorro del día puede ser cero o positivo, pero no negativo, porque eso implicaría disminuir la cantidad ahorrada y eso equivale a un retiro. Revisaremos ahora el análisis del problema, que consiste en especificar las entradas, los procesos de cálculo o asignaciones y las salidas, junto con las variables donde estaremos guardando los valores requeridos para determinar el ahorro de los N días. Definitivamente, como entrada necesitamos el valor de N, es decir, en cuántos días se pretende lograr la meta de 1,000 pesos. Así que determinamos el número de días en que se va a ahorrar y de una vez especificamos que la variable es N. Parte N debe de ser un entero y positivo, por lo que se tendrá que validar. El ahorro de cada día, que en este caso se está asignando a la variable AD, para decir que ese es el ahorro de cada día. De entrada, son las lecturas. Tendrá que interaccionar con el programa y dar la información que se le solicita. Vemos que el ahorro del día solo se pueden hacer aportaciones o no aportar. Por lo tanto, puede ser negativo y debe de ser cero o positivo. Cero cuando no se ahorra nada, positivo para una cantidad que se irá acumulando para el ahorro total. Como procesos, que sea entero y positivo. Así que mientras n no sea entero y positivo, se volverá a leer n hasta que sea dar el proceso. Sin embargo, para aclarar un poco, vamos a manejar las variables auxiliares para el residuo. Calculamos el residuo de n entre 1 y lo asignamos a la variable r. Vean que esta es una variable nueva, pero no es una lectura, es una asignación. Y mientras r sea diferente de 0 o n, el número de días, sea negativo, tendremos que volver a leer n. Y finalmente volver a calcular el residuo. Que con el residuo nosotros estamos controlando que tengamos un n entero. En el diagrama de flujo nosotros veríamos que como entrada tenemos n y que hay que validarlo. Para validarlo tendremos que manejar el residuo, porque ahí podemos determinar si n es entero o fracción. Entonces aquí se calcula el residuo y se guarda en la variable r. Así que en las condiciones ya no ponemos el residuo, sino el valor guardado en r. Mientras r sea diferente de 0 o n sea negativo, volver a leer n
y recalcular R para retornar a la valoración de las condiciones. El flujo continuará por el no cuando R sea 0 y N sea positivo, es decir, para un valor de N y positivo. Nosotros vamos a utilizar un contador de día para saber si estamos en el día 1, día 2, etcétera. Y recordemos que eso implica que hay que inicializar el número de día, que en este caso le vamos a llamar ND, número igual a 0. Pero vamos a necesitar además ahora de un acumulador para el ahorro, por lo que deberemos de inicializar el ahorro también en 0. En el día 0 el ahorro es 0, en el día 1 ya se pueden hacer aportaciones. Y lo especificamos en el diagrama de flujo en color rojo, que es la forma en que hemos estado resaltando el contador y el acumulador. Debe de tener una inicialización fuera del ciclo, porque dentro del ciclo vamos a usar la variable de manera acumulativa y la variable ya debe de estar definida, porque si no, el programa no reconoce a la variable. Como se acabó la hoja, necesitaremos otra, ponemos un conector de cambio de hoja. Ya que tenemos inicializadas las variables del número de días y del ahorro, vamos a acumular el ahorro hasta 1000 o realizaremos el proceso, el ciclo de ahorro hasta los n días. No sabemos en qué día se podrán concretar los 1000 pesos o si pasarán los n días y no se concretarán. Así que tendremos que tener estas dos condiciones en el while y no sabemos cuántas veces se repetirá el ciclo. Mientras el número de día, que es nd, sea menor o igual a n, en realidad nada más es que sea menor y el ahorro sea menor a 1000, y vean que en este caso la conjunción es sí, vamos a incrementar el número de día, es decir, vamos a llevar el contador de día con la estructura nd igual a nd más 1. Observen que nosotros inicializamos nd en 0 y que ahora cuando le sumamos 1, estamos contando el día 1. Ahora se leerá el ahorro del día. Recordemos que el ahorro del día ya lo tenemos declarado en los procesos de entrada, que es AD, pero dentro de los procesos se va a leer AD y este número se tiene que validar como 0 o positivo. Así que mientras AD sea negativo, hay que volver a leer AD, porque AD negativo es sea positivo, se saldrá de este while porque ya AD es un valor válido. Y entonces se podrá acumular el ahorro con la estructura similar a la del contador. Recordemos que el contador va sumando de uno en uno, pero aquí vamos a sumar el ahorro del día, el cual no tiene que ser el mismo, puede ser diferente. Entonces, aquí hacemos el proceso de acumulación. En el diagrama de flujo, nosotros venimos con un conector de cambio de página y lo que hacemos es declarar el while. Y en este caso es mientras el número de días sea menor, no igual, menor a n y el ahorro sea menor a 1000, nosotros entraremos al ciclo para pedir el ahorro del día. Bueno, aquí estamos primero contando el día, que el número de día es el 1. Aquí solicitamos el ahorro del día con un input y tenemos que validar que ese ahorro sea positivo. Por lo tanto, declaramos un ciclo while con
el ahorro del día negativo y volver a leer el ahorro que sea cero o positivo. Y entonces él continúa por el no y ahora podemos acumular. El ahorro es igual a el ahorro más el ahorro del día. Observen que el ahorro es el ahorro total y AD es el ahorro del día. En este caso estamos en el día 1, por lo tanto será el ahorro del día 1. Concluimos ya lo que serían las instrucciones para el while anidado dentro de otro while. Y continuamos con la siguiente instrucción. Es decir, con la instrucción debajo del bloque. Hasta aquí yo ya tendría cómo es A y cómo es N. Si estoy en en un número de día antes de N o si ya llegué a N. Así que mis salidas serán el mensaje de felicitación o la recomendación. Si A es mayor a 1000. Aquí dice AD mayor a 100, pero no, es si A es mayor a 1000, mostrar el ahorro, el número de días y felicitar, porque se logró la meta. En otro caso, si A no es mayor a 1000, mostrar el ahorro N, porque se cumplieron todos los días, y hacer la recomendación del ahorro. El diagrama de flujo es A mayor o igual a 1000, pero en las salidas hay un error, es AD mayor o igual a 100, pero es A mayor o igual a 1000, por favor. Entonces, si sí es mayor o igual, muestra A y el número de días y una felicitación. Si no es mayor o igual a 1000, quiere decir que no se logró la meta, se muestra en el flujo del no el ahorro acumulado, el saldo, y N, el total de días que se usaron para alcanzar ese ahorro. En la prueba de escritorio, tenemos que hacer la lista de variables que hay en nuestro diagrama de flujo y asignarles el valor que corresponde, ya sea porque es una lectura o porque es un cálculo. Entonces, como es una simulación a mano del diagrama de flujo, tendremos que hacer las asignaciones y cálculos siguiendo el diagrama de flujo. Aquí tenemos el diagrama de flujo y la primera instrucción, partiendo del inicio, es la lectura de n. En este caso, digamos que n es igual a 4, que es un valor válido, ¿verdad? Se calcula en la siguiente instrucción el valor de que es 0, y ahora con estos dos valores entramos a la condición de el while. Y preguntamos si R es igual a 0, pero como R vale 0, lo que estamos preguntando es, 0 es, perdón, dije igual, pero 0 es diferente de 0, ¿eso es lo correcto? No, pero tenemos otra condición. O n es menor que 0, que estaríamos preguntando, ¿4 es menor o igual que 0? Pues es no. Como n es válido, las dos condiciones en negación son no, cumple las especificaciones de ser entero y positivo, porque el flujo continúa por el no. Ahora podemos hacer la inicialización de los valores del número de día y de la hora. El número de día es 0 y el ahorro es 0. Ahora a la siguiente hoja. Debemos de hacer las comparaciones para el while declarado. Preguntamos si n de es menor que n, es decir, si 4 es menor o igual que 4. Y la respuesta es sí, por lo que podemos leer el valor del ahorro del día.
Ah, pero tenemos antes otra condición. Vean que es y, es decir, se deben de cumplir las dos. Con una que no se cumpla, se va a salir del while. En este caso, 0 sí es menor que 4 y 0, que es el ahorro, sí es menor que 1000. Los dos son sí y la conjunción de la condición compuesta es y, el flujo continúa por el sí. Así que se acumula el número de día, que es nd igual a nd más 1, por lo que nd vale 1. Y ahora estamos en condiciones de hacer la lectura del ahorro del día. Recordemos que por ser una lectura se puede asignar un valor arbitrario. Así que hacemos que AD, el ahorro del día, digamos que sea 400. Y nos preguntamos, ¿400 es menor que 0? No, porque el flujo en el while anidado continúa por el no. Es decir, que el ahorro del día es un ahorro válido y acumulamos el ahorro es igual a el ahorro más el ahorro del día. De esta forma, el ahorro tendrá un valor de 400. Y continuamos retornando a la evaluación de las condiciones. Observen que ahora de día ya no vale 0, ya no es el valor inicial. Preguntamos si 1 es menor que 4. La respuesta es sí. Y, ¿verdad? Es una conjunción y si el ahorro es menor que 1000. Aquí hay una equivocación, yo le puse 300, pero es 400. ¿400 es menor que 1000? Sí. Por lo que el flujo continuará nuevamente por el sí, dado que las dos condiciones en el while son verdaderas. Si el flujo continúa por el sí, va a incrementar el número de día. Se va a perder en nd el día 1 y al incrementarse ahora nd vale 2. Y podemos volver a leer el ahorro del día. En la variable ad, sustituir el valor 400 por el nuevo ahorro, que ahora para el día 2 demos algún valor, por ejemplo 800, por lo que al tener un ahorro de 800, volvemos a preguntar si AD es menor que 0, que en este caso no lo es, por lo que hace la acumulación. A valía 400, 400 más AD, que ahora vale 800, es 1200. Entonces ahora A vale 1200. Y volvemos a preguntar, porque vamos a regresar a las condiciones. ND es menor que N. En este caso, ahora ND, el último valor es 2. Entonces pregunta, ¿2 es menor o igual que 4? Que no es menor o igual, es menor que 4 nada más. Vean la condición en el diagrama de flujo. Lo correcto es 2 es menor que 4 y en este caso es sí. Como la conjunción es sí, se deben de cumplir las dos condiciones para que entre al sí. La segunda condición nos pregunta si A es menor que 1000. Pero A en este caso vale 1200. Entonces nos pregunta, ¿1200 es menor que 1000? Y la respuesta es no. Por lo que ya se va a salir del flujo. Como no se cumplen las dos condiciones en sí, ya hay una en no, se sale del flujo. El flujo continúa por el no y ahora se va a comparar el ahorro con 1000. ¿El ahorro es mayor que 1000? Sí. Por lo que se enviará el mensaje y la felicitación. O sea, A y ND y hacer la felicitación. Vayamos al código. El código
surge de la lectura correcta del diagrama de flujo. Para facilitarnos los símbolos de nuestro diagrama de flujo, así como los finales de cada estructura de control. Aquí tendríamos dos líneas de nuestro código. La primera línea es un input que nos pide el número de días. La segunda línea es el de n entre 1 y su asignación en la variable r. La línea 3 es la declaración del while, especificando como condiciones que mientras r sea diferente de 0 o n sea menor o igual a 0. Se vuelve a leer el número, se vuelve a calcular el residuo en la línea 5 y en la línea 6 se concluye el while. Así que pasamos a las líneas 7 y 8, que es la inicialización de las variables. Aquí estamos declarando la variable nd y le estamos asignando un valor de 0. Aquí estamos declarando la variable a y le estamos asignando un valor de 0. Vamos a la siguiente hoja con la instrucción 9. Si n es menor que n, entonces declaramos el while y vemos si nd es menor o igual. Aquí está mal, no es menor o igual, es menor que n. Y a es menor que 1000. Vean que la conjunción aquí es y se utiliza el símbolo ampersand. Si esto ocurre, entonces acumulamos el número de día en la instrucción 10 y en la 11 estamos leyendo y pidiendo el ahorro del día. Si el ahorro del día es negativo o mientras el ahorro del día sea negativo, tendremos que volver a leer AD. Y aquí especificamos que el ahorro debe de ser positivo para que se pueda diferenciar del primer input de AD en la línea 11 y se vea que no se aceptan valores negativos. Se cierra el while. Vean que todas las instrucciones tienen tabulador a la derecha porque están dentro del while de la línea 9. Se hace la acumulación del ahorro y se cierra el while de la línea 9 con un end. Así, el bloque de instrucciones sigue abajo con la instrucción 17, que es un if. Si AD es mayor o igual que 1000, quiere decir que cumplimos la meta e imprimimos. Felicidades. El saldo es tanto en tantos días. Aquí le falta una comilla, por favor, en felicidades, después del paréntesis. 19, en otro caso, quiere decir que si no se cumplió, nos vamos al siguiente caso. Ahorra más y nos da el saldo. Vean que la línea es 19, pero hay un error en el diagrama de flujo, dice que es la línea 10. Por favor, corrijan eso. Después tenemos la instrucción 20, que es cuando no se cumple con la meta. Y concluimos con la línea 21. Así hemos ejemplificado ya un ejercicio más complejo. Ese ejercicio hay que estudiarlo, hay que comprender. ¿Tienen dudas? Preguntar. Y ahora tienen que hacer ejercicios. El ritmo que calcula el ahorro de n días. Cada día se hace una sola operación, pero se puede guardar dinero o retirar. Pero no se puede retirar más de lo ahorrado. Este ejercicio
parte de la anterior. Si ustedes hacen bien el ejemplo, si comprenden bien el ejemplo, pueden hacer este ejercicio. Si no, van a tener problemas. Entonces, no se trata de que las cosas sean rápido, sino que sean bien hechas. Así que, si es necesario, vuelvan a repetir esta presentación y lo que les genere duda, pregunten. El segundo ejercicio de práctica es desarrollar un algoritmo que pregunte la edad de n personas y que las clasifique como infantes si su edad es entre 0 y 17, como adultos si su edad es mayor de 17 y hasta 60 años, y como adulto en plenitud si la edad es mayor de 60 años. Así que se deben de validar las edades como números enteros y positivos, pero máximo 95 años. Nuevamente, es importante que ustedes consideren resolver sus dudas y resolver el algoritmo. Únicamente aquí no podemos utilizar todavía for porque no lo hemos definido. Tendrá que ser con un while. El último ejercicio es hacer un algoritmo que simule el resultado del lanzamiento de un dado y el usuario lo adivina. No sabe el resultado del dado y lo tendrá que intentar. Si el usuario no adivina el resultado, se vuelve a lanzar el dado hasta que el usuario adivine el resultado. En estos tres ejercicios, ustedes deberán de incluir el análisis del problema, el diagrama de flujo, la prueba de escritorio y el código en MATLAB. Agregaré un último video donde se resuelve este último ejercicio, el 3. Continuamos preparándonos y eso obtiene de su proceso de aprendizaje activo y no solamente de contemplación.